Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, Ambientes para la vida de Tim Ingold. Bienvenidos a una nueva exploración profunda. Es un gusto recibir a quienes nos escuchan hoy para sumergirnos en un material que francamente tiene el potencial de sacudir los cimientos de cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. Hola, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un texto que te hace replantearte muchas cosas. Exacto. El objetivo de hoy es desentrañar una obra fascinante del antropólogo británico Tim Ingold, específicamente sus reflexiones recopiladas en el libro Ambientes para la vida. Un libro fundamental, digamos, para la antropología contemporánea. Y la misión de esta inversión es transformar radicalmente nuestra perspectiva. O sea, queremos dejar de vernos como estos dueños absolutos, que están separados de la naturaleza, y empezar a entender cómo estamos en constante movimiento, profundamente entrelazados con el entorno. Que es una visión muy distinta a la que nos enseñan tradicionalmente. Totalmente. Así que, para quienes nos acompañan, planteo esta pregunta intrigante. ¿Qué pasaría si la forma en que nos han enseñado a pensar sobre la humanidad, esa línea dura e infranqueable que supuestamente nos separa de los animales y de la naturaleza, fuera en realidad una gran ilusión? Esa es la gran pregunta. Y si la cultura y la biología no fueran fuerzas opuestas en un ring de boxeo, sino hilos del mismo tejido. Es una premisa muy ambiciosa, y me alegra mucho que estemos abordando este texto hoy. Lo que Tim Ingold nos presenta aquí no es solo una revisión académica abstracta, sino una invitación directa a cuestionar asunciones que damos por sentadas todos los días. Ajá, las cosas que ni siquiera pensamos. Exacto, porque a lo largo de los siglos, la ciencia occidental ha construido una visión del mundo basada en cajas separadas. Tienes la mente por un lado y el cuerpo por el otro. La naturaleza aquí, la cultura allá. Los humanos en la cima y los animales abajo. Como una pirámide muy ordenada. Claro, y el material de Ingold nos ofrece una forma de desarmar esas cajas y ver la vida no como un catálogo de categorías estáticas, sino como un proceso continuo donde todo, absolutamente todo, está relacionado. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso, porque hay mucha tela de dónde cortar. Tengo mis notas aquí sobre el primer gran mito que Ingold ataca, que es este mito de la separación entre humanidad y animalidad. Sí, el punto de partida de su crítica. Honestamente, desde la escuela siempre me enseñaron que lo que nos hace superiores, lo que nos separa del resto del reino animal, es nuestra capacidad de planificar. O sea, pensamos antes de actuar. Ingold menciona que pensadores históricos como Karl Marx apoyaban esta idea. Así es. Marx tiene este ejemplo muy famoso. El de la abeja y el arquitecto, ¿verdad? Ese mero. Marx decía que el peor arquitecto humano es mejor que la abeja más experta, porque el arquitecto tiene el plano en su cabeza antes de construir. Se asume que los animales simplemente actúan por instinto ciego, sin un diseño previo. Y Ingold dice que todo esto es mentira. Pues él busca desmantelar esa visión clásica. Ingold refuta esta idea de que el trabajo humano es simplemente imprimir una imagen mental preexistente sobre una materia pasiva. Él propone que la acción de trabajar, de crear, es en realidad lo que llama una intencionalidad en la acción continua. Intencionalidad en la acción continua. A ver, explícame un poco más eso. Significa que no es un proceso lineal donde vas del punto A, que sería la idea perfecta en tu cabeza, al punto B, el producto terminado sin alteraciones. Trabajar es más bien un proceso de sintonización constante. Claro, dímelo a mí sobre el plan mental perfecto cuando intento armar un mueble de esos que vienen en cajas planas. Uy, sí, la pesadilla de muchos. En mi cabeza el librero que era perfecto, me siento todo un arquitecto, pero en la práctica termino sudando, ajustando piezas a la fuerza, y de repente me doy cuenta de que un tornillo no entra o que la madera no cede como yo pensaba. Ese es el mejor ejemplo posible. Esa fricción, ese ajuste que haces cuando la madera no cede y tienes que cambiar tu postura o tu fuerza, eso es la sintonización de la que habla Ingold. Estás ajustando continuamente tu cuerpo, tus ideas y los materiales en tiempo real. Entonces, no es que yo imponga mi mente sobre la madera, sino que estamos como en un diálogo. Exactamente. Y aquí es donde la barrera colapsa, porque Ingold nos dice que si entendemos el trabajo de esta manera práctica, esta acción transformadora también está presente en los seres no humanos.
Un pájaro construyendo un nido hace exactamente lo mismo. Siente la tensión de la rama, ajusta su pico, responde al viento. O sea que no hay una separación mágica. No la hay. Propone una perspectiva transhumana del trabajo. ¡Wow! O sea que no somos tan diferentes en nuestra forma de interactuar con la materia. Pero ¿qué pasa con el tiempo a gran escala? Porque aquí mis notas marcan otro choque fuertísimo. Evolución frente a historia. Ah, ese es un tema fascinante en el texto. Sí, porque siempre se nos dice que los animales experimentan evolución. Pura biología dictada por los genes a lo largo de milenios. Y nosotros los humanos, en algún momento mágico, dimos un salto. Nos liberamos de la biología y empezamos a crear historia, así, con H mayúscula, gracias a la cultura. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos por qué Ingold rechaza tajantemente esa dualidad. Para él, decir que somos mitad naturaleza biológica y mitad constructo cultural es una bifurcación completamente artificial. Artificial porque no hay un punto de corte claro. Exacto. La realidad, argumenta él, es que la única historia que existe es la vida misma. No heredamos simplemente genes en un compartimento cerrado, ni heredamos cultura en un disco duro mental separado. Entonces, si no heredamos genes y cultura por separado, ¿qué es lo que heredamos exactamente? Heredamos un campo de relaciones, un entorno. Ingold explica que nacemos en un contexto ecológico, social y material. Todo junto. Todo junto. Cada ser, sea humano, animal o planta, crece dentro de ese campo y al mismo tiempo, con sus acciones, moldea ese campo para los que vienen detrás. La vida es un proceso de sistemas que se desenvuelven juntos. Ahí, la vieja pelea entre evolución natural e historia cultural pierde todo su sentido. Esto nos lleva de lleno al segundo gran tema de la inmersión de hoy, la alternativa que él propone. El texto lo llama la perspectiva del habitar. Que en inglés él llama dwelling perspective. Y para entenderla, creo que ayuda a mirar el dilema clásico con el que la ciencia ha luchado por años. Por un lado, tenemos el culturalismo, que dice que nacemos como una pizarra en blanco y la sociedad nos escribe encima. Ajá, la tabula rasa. Y por otro lado, el biologicismo, que dice que ya venimos preprogramados por un código genético y no hay mucho que hacer. Ingold descarta ambas opciones. Así es. Hay una rama de la filosofía fenomenológica que básicamente dice, oye, no somos cerebros flotando en frascos, experimentamos el mundo con el cuerpo. Ingold toma esto y lo lleva a la antropología para detallar este paradigma del habitar. ¿Y cómo funciona ese paradigma frente a lo tradicional? Pues mira, la visión tradicional nos dice que primero percibimos el mundo con los sentidos, recogiendo datos crudos, y luego nuestro cerebro, usando sus filtros culturales o genéticos, le otorga significado. Ingold sostiene que esto es falso. Percibir, comprender y dar significado no son etapas de una línea de ensamblaje. Ocurren exactamente al mismo tiempo. O sea, no somos computadoras procesando datos. Para nada. El conocimiento del mundo no se procesa desde afuera, sino que emerge mientras estamos inmersos en la práctica diaria. Aquí es donde se pone realmente interesante la obra porque el autor usa una comparación que al principio la verdad me dejó rascándome la cabeza. Compara el aprender a caminar en 2 pies con aprender a tocar el violonchelo. Es un ejemplo brillante. Pero, según las categorías de siempre, caminar de forma bípeda es pura biología humana, algo innato. Y tocar el violonchelo es altísima cultura, una tradición súper refinada. Pero Ingold rompe este esquema y dice que ambas son habilidades y que se desarrollan de la misma exacta manera. ¿Sí? Las pone al mismo nivel. Y yo pensaba, espera, ¿cómo va a ser lo mismo? Un bebé aprende a caminar casi por instinto natural. No vas a comparar eso con sentarse a leer partituras y afinar un instrumento de cuerdas súper complejo. Pero ahí está el truco de su argumento. Un bebé no camina en el vacío, impulsado solo por un gen mágico. Aprende a caminar porque crece en un entorno donde hay otras personas caminando a las que puede imitar, porque hay un suelo duro bajo sus pies que ofrece resistencia, porque alguien le da la mano para equilibrarse. O sea, el entorno es parte activa del proceso. Totalmente. El entorno, las relaciones, le enseñan a su cuerpo. Y el violonchelista hace exactamente lo mismo. Entiendo.
O sea, el músico no solo mete información musical en su cabeza como si descargara un archivo. No, el cuerpo del violonchelista literalmente crece y se adapta alrededor de la forma de ese instrumento de madera. Desarrolla callos específicos en los dedos, su postura espinal cambia, su respiración se ajusta al ritmo del arco. Todo esto ocurre dentro de una habitación, escuchando la acústica, interactuando con otros músicos. Claro, es un crecimiento físico y relacional. Al final, no es biología por un lado y cultura por el otro. En ambos casos, caminar y tocar música, estamos viendo cuerpos que crecen en relación directa con su entorno. Son habilidades surgidas del habitar. Es un punto espectacular para que quienes nos escuchen lo apliquen a su propia vida. Cualquier habilidad diaria como conducir un auto en el tráfico, tejer, cocinar o escribir rápido en un teclado no es un manual de instrucciones guardado en la memoria. Es la forma en que tu cuerpo se ha adaptado y enredado con las herramientas de tu entorno. Y hablando de estar enredados, Ingold no se queda ahí. En sus trabajos posteriores, él siente que este concepto de habitar necesita un ajuste y pasa a lo que llama vagabundear o hacer camino, lo que en inglés es wayfaring. ¿Por qué es este cambio de palabras? Es una evolución conceptual clave. Ingold empezó a notar que hablar de habitar podía malinterpretarse, podía sonar muy estático, como quedarse encerrado en tu casa, atado a una identidad localista y sin moverte. Como si estuviéramos plantados en un solo lugar. Exacto, pero para él la vida es fundamentalmente movimiento continuo. Por eso afina la idea hacia la perspectiva de vagabundear o hacer camino. Significa que los seres vivos andamos continuamente por el mundo, trazando líneas con nuestras acciones. Tenemos rumbos, exploramos, pero no tenemos un destino rígidamente prefabricado. Para visualizar esto, el texto usa metáforas visuales increíbles. Nos pide que dejemos de ver el mundo como una red y empecemos a verlo como una malla. La diferencia de network y meshwork. Exacto. Parece sutil, pero lo cambia todo. En una red, como el mapa de un metro, somos puntos estáticos, estaciones fijas, conectadas por líneas de interacción. Pero en la malla de Ingold, no somos las estaciones de metro, somos las líneas mismas. Somos el trayecto. Claro, somos nudos formados por múltiples líneas de movimiento que se cruzan temporalmente y siguen su camino. Y para que esto quede aún más claro, Ingold toma prestada una analogía brillante de un par de filósofos franceses, Deleuze y Guattari. La metáfora del río. Imagina un río caudaloso y un puente sólido que conecta las dos orillas. ¿Ok? Tengo la imagen. La ciencia occidental tradicionalmente se ha obsesionado con el puente. Quiere medir la conexión exacta entre el punto A y el punto B. Observar cosas que ya están formadas y estáticas. Los puntos fijos. Ingold nos pide que dejemos de mirar el puente y bajemos la mirada hacia el agua. El río fluye continuamente. No tiene un principio absoluto ni un final donde se detenga por completo. Simplemente sigue su curso. La vida, el conocimiento, este vagabundear constante, son ese flujo del río. Y claro, para poder fluir y movernos, necesitamos un lugar por donde pisar. Esto nos lleva a una comparación fascinante sobre los suelos. Sí, la materialidad de donde pisamos. El texto menciona al filósofo Immanuel Kant, que veía la Tierra como una especie de escenario duro y frío, un sustrato inerte donde los humanos simplemente entramos a actuar nuestra obra de teatro. Pero luego Ingold lo contrasta con el teatro japonés contemporáneo de Tadashi Suzuki. Ese contraste es hermoso. En el entrenamiento de Suzuki, los actores no saltan intentando desafiar la gravedad como en el ballet clásico. Ellos arrastran los pies. Literalmente, limpian y frotan el piso de madera tradicional con sus calcetines. Y Suzuki dice algo muy poético. Dice que ese suelo de madera crece con los habitantes. Es una diferencia vital entre lo que Ingold llama un suelo duro y un suelo de crecimiento. El piso de concreto moderno de una oficina es un suelo duro, repele la vida. Pero la madera tradicional del teatro japonés absorbe el sudor, las huellas, se pule con el movimiento a lo largo de los años. Es parte del proceso vivo. Claro, el suelo y la persona se afectan mutuamente. Y lo fascinante aquí es cómo esta visión del movimiento continuo redefine qué somos. Ingold concluye que el término seres humanos es problemático. ¿Problemático por qué?
Devenires humanos, o sea, estamos siempre en proceso de ser. Exacto. Acciones tan básicas como caminar, respirar, o lo que Ingold llama pintorescamente naricear. Esa me encantó, naricear. Esa exploración atenta del mundo a través del olfato y el aire no son simples atributos de una máquina biológica. Son acciones continuas que nos mantienen vivos y en constante formación a través del mundo. Todo esto suena como poesía filosófica de alto nivel, pero el texto no se queda en las nubes. Ingold aterriza estos conceptos directamente en el terreno práctico: el diseño y las políticas ambientales. Aquí es donde su teoría se vuelve muy pragmática. Y aquí es donde suelta una de las críticas más duras que he leído sobre el famoso medio ambiente global. Él dice que la ciencia corporativa moderna y las políticas nos han convertido en exhabitantes. Exhabitantes, con guión. Sí, es decir, nos han sacado mentalmente de la Tierra. Ahora vemos el planeta como si fuéramos astronautas mirándolo desde el espacio. Un globo externo, un objeto gigante que nosotros, los grandes administradores, debemos gestionar con balances y hojas de cálculo. Es muy crítico con esa postura tecnocrática. Señala la arrogancia de asumir que el ambiente es un allá afuera que necesita ser manejado desde una posición de superioridad. Como si no estuviéramos dentro de él. Exacto. El texto ilustra esto con un conflicto real en el Ártico. Por un lado, tienes a los gestores gubernamentales de vida salvaje. Ellos ven el océano casi como un acuario gigante y calculan matemáticas abstractas para decidir cuántas ballenas o renos se pueden cazar este año. Puros números y cuotas. Por otro lado, están los pueblos cazadores inuit. Ellos no gestionan la naturaleza desde una oficina externa. Ellos improvisan, leen el hielo, sienten el cambio del clima día a día y responden a las fluctuaciones del entorno en el que están metidos hasta el cuello. Es el choque frontal entre una mentalidad de exhabitación y una de inhabitación. Exacto. Y para solucionar esta desconexión, Ingold propone que dejemos de jugar a los astronautas gestores y volvamos a ser inhabitantes. Tenemos que invertir la mirada. Reconocer que el entorno no es un globo lejano, sino la experiencia cruda de todos los días. El frío que sientes en la cara, la tierra bajo las suelas de tus zapatos. Y desde esa postura de humildad, lanza una especie de manifiesto para diseñar ambientes para la vida. Cita al artista Paul Klee con una frase que me dejó pensando un buen rato. La forma es el final, la muerte. Dar forma es vida. Es una frase potentísima para el mundo moderno. Nos obliga a preguntarnos cómo diseñamos ciudades, casas o instituciones para el futuro sin asfixiar la vida que va a habitarlas. Ingold se apoya en Klee y también en pensadores como Stuart Brand. Brand tiene una regla de oro. Todas las predicciones de diseño a largo plazo siempre, invariablemente, resultan equivocadas. Por lo tanto, sugerir que el diseño es imponer un proyecto rígido y cerrado desde arriba es un error que lleva al fracaso. Entonces, ¿cómo debemos diseñar bajo esta perspectiva? Diseñar, bajo la perspectiva del vagabundeo que hemos hablado, debe entenderse como improvisación creativa. Me encanta cómo lo describe. Dice que diseñar debería ser como sacar a caminar una línea. No prefiguras el final exacto de la caminata, sigues la corriente. Se trata de dar un rumbo, de orientar, en lugar de clavar un destino inamovible en la piedra. Y para lograrlo, dice que el diseño tiene que ser una conversación democrática constante entre nuestros sueños y esperanzas y la fricción real de los materiales con los que trabajamos. Es una síntesis brillante del texto. Significa transformar el diseño, pasar de imponer nuestra voluntad autoritaria sobre la materia muerta a participar humildemente en los procesos de crecimiento que ya están ocurriendo. Implica diseñar espacios y tecnologías que dejen la puerta abierta, que mantengan posibilidades para que los inhabitantes del mañana puedan seguir improvisando y adaptándose. En última instancia, es diseñar para mantener la vida en movimiento, no para congelarla en una vitrina perfecta. Así es, no queremos vitrinas, queremos espacios vivos. ¡Qué viaje mental tan espectacular hemos dado hoy! Para hacer una recapitulación rápida de esta inmersión profunda,
Comenzamos desarmando ese viejo mito de que somos reyes separados del reino animal por un intelecto superior. Vimos que nuestro conocimiento no es un paquete de datos descargado en un cerebro aislado, sino una habilidad viva que crece en nuestros cuerpos mientras caminamos y nos enredamos con nuestro entorno. Aprendimos que no somos puntos fijos en una red fría, sino nudos vivos en una malla infinita. Todos, desde humanos y animales, hasta las plantas y el clima, estamos tejiendo el tapiz del mundo mientras hacemos camino. Y para llevar todo esto a un punto culminante, me gustaría rescatar una idea profundamente poética que Ingold menciona en el texto, observando al pueblo Batek de Malasia. Ah, sí, la visión de los Batek es increíble. La visión occidental reduce el movimiento a trasladarse del punto A al punto B, pero para los Batek el concepto es mucho más rico. Ellos dicen que las plantas caminan. ¿Las plantas caminan? Suena rarísimo al principio. Pero tiene todo el sentido del mundo. Sus raíces avanzan por la tierra oscura, explorando, sorteando piedras y creando un sendero continuo mientras crecen. De la misma manera, dicen que el viento camina o que el sol camina por el cielo. Todo, absolutamente todo en el entorno es un continuo devenir vivo. Esa imagen de las plantas caminando lo cambia todo. Nos invita a salir a la calle hoy con otros ojos. Totalmente. Si quienes nos escuchan comenzaran a ver los árboles de su avenida, a los perros que cruzan el parque, e incluso la lluvia que cae, no como simples elementos de decoración en un escenario inerte, sino como compañeros de viaje que también están dejando sus propios senderos vivos, ¿la ciudad entera cobra otra dimensión? Es una excelente forma de replantear nuestra relación con el exterior, pero creo que la invitación más provocadora del texto también aplica hacia adentro, hacia los espacios más cerrados donde pasamos nuestra vida diaria. Absolutamente. Y con esto cerramos la inmersión de hoy. Para la audiencia, la próxima vez que camines por tu oficina o incluso por la sala de tu casa, pregúntate, ¿este lugar fue diseñado como un suelo duro? ¿Hecho para que yo actúe como una máquina productiva predecible? ¿O es un suelo de crecimiento que me permite improvisar, adaptarme y vagabundear? Es una reflexión muy necesaria. Quizás muchas veces el problema no sea nuestra falta de concentración o nuestro cansancio, sino que estamos habitando espacios que no están diseñados para estar vivos. Nos despedimos por hoy, con un agradecimiento inmenso a la audiencia por acompañarnos. Muchas gracias por escuchar. Sigan cuestionando, sigan observando y sobre todo, sigan haciendo camino. Hasta la próxima. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Miserere.